arriba en aquel alto una viuda habitaba. Ella tenía una hija, Teresina se llamaba, y el que la pretendía y era príncipe de España. Pasan tiempos, vienen tiempos, Teresina embarazada. Su madre desde que lo supió empezaba a encomendarla: en fuego te quemes, niña, en fuego seas quemada. El príncipe que lo supió cayó muy mal en cama. Llamaron 7 doctores de los mejores de España. Unos dicen que se muere, otros dicen que no es nada. No siendo el doctor más viejo que le miraba y callaba. Que me mira, buen doctor, que tanto me mira y calla. Lo que le digo, don Diego, que disponga de su alma. 3 horas tiene de vida, y hora y media ya dada, y hora y media que le queda a disponer de su alma. Bien lo oyera el rey su padre, en altas torres lo estaba. Que poco dura mi hijo, que poco dura es mi alma. Bastante dure mi padre, hasta que Dios lo mandara. Ahí te queda Teresa, Teresina embarazada. Padre, de lo que viví, padre, no le quite nada. No siento un anillo de oro que le di de enamorada. Si tú le diste un de oro, yo le daré un de plata. Ella si trae una hija, será monja Santa Clara. Ella si trae un varón, será príncipe de España. Estando en estas palabras, Teresina y llegara. ¿De dónde vienes, Teresa, tan cansada y fatigada? Vengo de Santo Domingo, de oír misa en Santa Clara, de rezar al Dios del cielo, que lo saqué de esta cama. De esta cama, sí, por cierto, no será mucha tardanza. De esta cama, sí, por cierto, mañana por la mañana. 3 horas tengo de vida, y hora y media ya bandada, y hora y media que me queda a disponer de mi alma. Teresina, oyendo esto, siente la pena en su alma, siente la pena en su vientre, y cae enferma en la cama. En fuego te quemes, niña, en fuego serás quemada. Él muere a la medianoche, Teresina a la mañana, y le abrieron el vientre, y un niño lindo le saca. Los echaron los 3 juntos en un ataúd de plata. Y aquí se acaba la historia de los príncipes de España.